tu base y tu argumento para decir que la Navidad es de origen pagano, entonces, y no la usas, no la celebras, entonces yo te diría que dejaras de usar el dinero, porque el dinero también fue utilizado para una diosa pagana. Bienvenidos a un programa más de convicciones, perspectivas y controversias. Es un gusto tenerlos con nosotros. Hoy continuamos con la segunda parte de la Navidad. Navidad, una celebración pagana. Lo estoy haciendo ahora en forma de pregunta. ¿La Navidad realmente es una celebración pagana? Ya que hay una controversia que si la Navidad es de origen pagano o no es de origen pagano. En el programa anterior estuvimos viendo las celebraciones que estaban antes de la Navidad y cómo la Navidad viene sustituyendo ese tipo de celebraciones. En realidad no sabemos cuándo nació Cristo. Algunos atribuyen que entre julio, otros que fue en el mes de agosto, inclusive algunos que dicen que fue en septiembre. Pero lo que en sí pueden coincidir es de que nace en invierno. Entonces, ¿por qué celebrar Navidad en diciembre? Como que no hace sentido celebrar Navidad en diciembre. Los creyentes de los primeros 3 siglos, ellos no celebraban la Navidad. Lo que los cristianos celebraban era la muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Eso era lo que celebraban. Entonces se ha dicho que la Navidad es un sincretismo cultural o religioso, ¿no? Que adoptó unas celebraciones antiguas para convertirlos en lo que ahora es la Navidad. Bueno, los persas ya celebraban lo que era la Brunalia o la Yalda, o lo que también se es conocido como el mitraísmo en los años 550 a.C. Unas celebraciones que no dicen nada de Navidad, pero que se celebraba en las fechas de lo que hoy conocemos como Navidad. Los griegos también tenían otras celebraciones. En los años 330 a.C. ellos celebraban la Bacchalia, que era una celebración como de libertinaje y coincidía con estas fechas de lo que es la Navidad. Los chinos también tienen una celebración. La cultura china, ellos tienen una celebración que se le llama Dongxi, pero esta es una fiesta familiar, se dan regalos y esa tradición data de los años 1045 a.C. Ellos no le llaman Navidad, ellos no reconocen nada del nacimiento de un Dios que se hizo hombre. Ellos simplemente tienen convivencia, reuniones familiares y un espíritu de familia y presentes. Los romanos sí tenían algún tipo de celebridades, como lo vimos en el programa anterior, las festividades importantes de la Saturnalia, dedicada al dios Saturno, el Natalis Solis Invictus, el nacimiento del sol invicto, que celebraba el triunfo de la luz tras el solsticio del invierno. Estas fiestas paganas crearon un marco cultural que más tarde influenciaría para la elección del 25 de diciembre. Y estamos hablando ya del 354 después de Cristo, cuando se viene haciendo o se viene efectuando esto. Estas naciones o estos imperios, tanto como los persas, tanto como los babilónicos, tanto como los griegos, tanto como los romanos, utilizaron su poder y su dominio para imponer y su forma de crear sus creencias, su vida política, pero también su vida religiosa. Y fueron suprimiendo las prácticas y las creencias populares para establecer las suyas propias. Suplementaron las imágenes de los ídolos, de los dioses y de las fiestas y sustituyeron las nuevas prácticas, las nuevas religión de los que estaban en el poder. A eso se le llama sincretismo cultural o religioso. Tal como ocurrió en América, ¿no? Después de la conquista, donde los países nativos se le quitó la adoración a los ídolos, imágenes, y se les implantó otras. Pero bueno, así también, a raíz de esa transición,
hay mucha gente, y un pueblo cristiano y muchos creyentes que critican la Navidad. Entonces dicen que porque en la antigüedad se practicaba, durante esas fechas se practicaba unas fiestas paganas, entonces ¿por qué tenemos que celebrar Navidad? No debiéramos de celebrar Navidad, y aún siendo creyentes. Hay gente que critica hasta las cosas más simples, critican los adornos, ¿no? Por ejemplo, te quiero hablar del Dios y la naturaleza. Los antiguos germanos escandinavos rendían culto a una deidad Yggdrasil, el árbol de la vida en la mitología nórdica, y celebraban rituales con árboles como símbolo de conexión entre los cielos y la tierra. En el tiempo, hablando de los años 675-754, nace un monje, San Bonifacio. Este era un misionero cristiano en el siglo VIII de Inglaterra. Fue invitado por el Papa Gregorio II a evangelizar las tribus paganas de Germania. Bueno, lo que llamamos hoy Alemania. Según la tradición, este monje Bonifacio encontró un grupo de paganos germanos que veneraban al roble sagrado, a los árboles, a la naturaleza, dedicado al dios Thor. Y en un acto simbólico, él cortó el roble para demostrar la supremacía del dios cristiano, y cuando el roble cayó, según la leyenda, después sale un pequeño abeto, un pino, y creció en el lugar del roble. Entonces él toma el simbolismo del roble para poder decir que es la vida. Bonifacio utilizó el abeto como símbolo del cristianismo debido a la forma triangular que se tiene en los pinos. Él utilizó para representar la Santísima Trinidad. Además de como es un árbol que permanece verde todo el tiempo, hablaba del carácter perenne que es asociado con la eternidad de Dios y la vida eterna que prometía Jesús. Utilizó ese simbolismo para dar la enseñanza, y de ahí viene el árbol de Navidad. Algunos lo atribuyen a tiempos todavía más pasados de la época de Cristo, donde florece una higuera y etcétera, etcétera. Pero no es nada que verse, es lo que la historia nos cuenta de cómo fue el uso del árbol. En Francia, Martín Lutero en el siglo XVI fue el primero en colocar el árbol simbolizando las estrellas del cielo, y le colocó velas. Y después fueron sustituidos por frutas, por nueces y dulces. Pero hay gente que dice que hasta el árbol de Navidad es satánico. Pero la historia nos cuenta otra cosa. Pero bueno, Navidad es un acontecimiento histórico. Los evangelistas, tanto como Mateo y como Lucas, nos marcan personajes históricos. Nos hablan de lugares geográficos que todavía existen hasta el tiempo de hoy. Y la historia no puede negar que existieron varios personajes como Octavio César, el emperador romano, que existió Herodes el Grande, que edificó monumentos, y que los romanos ocuparon una parte crucial en la historia. Y los evangelistas narran que en los tiempos del emperador romano nació un niño que le pusieron por nombre Jesús. Así que entonces la Navidad es un acontecimiento histórico, no es un sincretismo cultural, es una realidad. También Navidad es una enseñanza teológica. ¿Qué ganamos con acusar y condenar a los que adornan estos días de reflexión? Una reflexión basada en una enseñanza profundamente teológica, no basada en una enseñanza pagana, que ocurre en las fechas que anteriormente se hacían celebraciones paganas. Puede ser, y estamos en lo cierto, que eso sí, pero no es el contenido ni la base y el fundamento de una celebración. Decir que no celebramos Navidad porque es de origen pagano no tiene una coherencia. Y te voy a decir por qué. Y te voy a presentar varios ejemplos que te quiero pedir que los reflexiones. Todas las prácticas que tenemos en el día de hoy tienen un antecedente. Y ese antecedente estaban hechos con otro propósito. Y no por el hecho de que se originaron con otro propósito, ahora vamos a decir que todo es pagano.
Te presento el primer ejemplo, el dinero. El dinero fue de origen pagano. El dinero se empezó a utilizar en mucho tiempo atrás, pero en una de las historias se cuenta que estaba representada por la diosa Atenea en la antigüedad, de la época de los griegos, ¿no? Representaba un búho, se representaba con un olivo, un casco y una lanza, una guida, un escudo, una capa adornando la cabeza con medusa, que tenía el poder de aterrorizar y a la vez proteger, pero también una serpiente y el búho que representaba la sabiduría, ¿no? Si podemos compartirte las imágenes, te las compartiremos enseguida. Pero el dinero entonces también es de origen pagano. En esencia, Atenea representaba el equilibrio perfecto entre la inteligencia, la sabiduría y la justicia, la estrategia y la fuerza, convirtiéndose en un modelo ideal de la civilización, del poder y de controlar y manejar la economía. Entonces, si tu base y tu argumento para decir que la Navidad es de origen pagano, entonces, y no la usas, no la celebras, entonces yo te diría que dejaras de usar el dinero, porque el dinero también fue utilizado para una diosa pagana. Y te sigo contando más historias, te sigo contando más, mencionando más ejemplos, así como también como el juego de pelota de Mesoamérica, conocido como el Tlachtli, bueno, lo que hoy sería el antecesor del soccer. Los olmecas lo practicaban en el año 1200 al año 400 a.C. Los mayas lo practicaban en el año 2000 a.C. al año 1500 a.C. Los aztecas lo practicaban del 1345 a 1525 después de Cristo. Y estos juegos, el juego de pelota, no era solamente un juego de lo que hoy diríamos el soccer, una variante un poco con el pie, con la cadera y un círculo, un aro, y tratando de pasarlo por ahí sin meter las manos, ¿no? Pero ese juego era más que un deporte, eran ceremonias rituales, eran ofrecidos a los dioses, al dios de la lluvia, al dios del sol, al dios de la guerra. Las canchas estaban orientadas astronómicamente, que el juego estaba relacionado con los ciclos cósmicos y el movimiento de los astros, enfrentando el día y la noche entre el orden y el caos, y concluía con el sacrificio del equipo perdedor. Así que, si tú dices que la Navidad es de origen pagana, el soccer es de origen pagano. Entonces, si vamos a aplicar el mismo principio, deberíamos entonces de dejar de practicar también el juego de soccer o el de fútbol. Ese juego que practicaban los olmecas, los mayas, los zapotecas, los teotihuacanos y los aztecas, lo llegaron a adoptar de una forma que fue evolucionando. Y bueno, obvio que ahora no se practica como en esos entonces, pero era un simple juego deportivo. Pero también no era solamente un juego deportivo, era todo un ritual donde se mezclaban situaciones astronómicas, religiosas, políticas, cosméticas y otras cosas. Así que entonces el soccer también es de origen pagano. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Los Juegos de la Olimpiada también son de origen paganas, ¿no? Las Olimpiadas de los deportes que conocemos cada 4 años inician en el año 776 a.C. en la ciudad de Olimpia, en Grecia, en la antigua Grecia. Y el propósito por el cual se originaron todos esos juegos del deporte de las Olimpiadas era para el festival al dios Zeus. Y se efectuaba prácticamente en el templo de Zeus, y las competencias se hacían de un carácter profundamente y exclusivamente religioso. Y ese era un sacrificio al dios Zeus. Así que entonces la antigua Grecia, en el año 393, el emperador Teodosio I, él los quita los Juegos de las Olimpiadas porque él decía que eran de origen pagano. Y más después, en el siglo XIX, es cuando se reinician, se vuelven a comenzar, y
Y en 1894 se empiezan a celebrar los primeros Juegos modernos. Y en 1896 se vuelve a iniciar en Atenas. Entonces, sí, es de origen pagano, pero el propósito actual ya no es de un origen pagano. El propósito contemporáneo hoy se celebran fuera de un contexto religioso. Es una celebración global que abarca una unidad internacional de amistad y competencia pacífica entre naciones. Fue de origen pagano, pero el propósito actual no es de origen pagano. Así que entonces, si nosotros estamos diciendo que celebrar Navidad es de origen pagano, deberíamos dejar de usar el dinero, deberíamos de dejar de usar el soccer, deberíamos de practicar todos los deportes, inclusive deberíamos de dejar de ir a los templos. ¿Por qué? Porque los templos, en su prioridad o en sus comienzos, eran utilizados solo para los dioses paganos, no para el Dios verdadero. Así que entonces no cabe seguir diciendo que la Navidad es de origen pagano. Te invito a que reflexiones y lo puedas ver de ese punto de vista. Los evangelistas Mateo marcan y mencionan el nacimiento del niño Jesús. Mateo 1 habla de la genealogía de Jesucristo, del hijo de David, del hijo de Abraham. Después habla de la concepción del Espíritu Santo y la confirmación de José para tomar a María. En Mateo capítulo 2 habla ya un tiempo más posterior, habla de la visita de los sabios de Oriente a lo que nosotros le llamamos los magos de Persa. El Evangelio de Mateo pretende demostrar que Jesucristo es descendiente del rey David con derecho a ser nombrado rey. El evangelista Lucas narra el anuncio del ángel Gabriel a María de su concepción milagrosa. En Lucas 2 del 1 al 7 habla del viaje de Belén al nacimiento de Jesús y en Lucas 2 del 8 al 19 habla de la visita de los pastores y de los ángeles. Esa es la Navidad, natalicio, el nacimiento de Jesús. No están haciendo ninguna celebración pagana. No se está celebrando ningún mitraísmo, no se está celebrando la Saturnalia, no se está celebrando tampoco la celebración al dios de los nórdicos, al dios toro, al dios del árbol. Si usted sigue teniendo problemas con el paganismo, entonces ya le recomendé, deje de usar todo lo que en la antigüedad se usaba y fue el origen de lo pagano. El dinero, el soccer, el deporte y aún asistir a los templos. Si en aquellos entonces fue un origen, así fue en aquellos entonces. El sincretismo fue en esa época. Los que suplantaron, los que cubrieron, los que quitaron y establecieron otra práctica. Pero lo que cuenta es tu propósito y el propósito que dice las Escrituras. Las Escrituras dicen que ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Ese es el real propósito. No es ninguna celebración pagana. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que el Dios de los cielos se hizo carne, esa es la Navidad. Haya pues en vosotros este sentir, el cual también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Que el Dios de los cielos se hizo hombre. Esa es la Navidad. Por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ser hijos, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Así que entonces, la celebración de la Navidad no es una fiesta pagana, es una celebración religiosa, espiritual y teológica. Yo creo que en vez de estar criticando a los que celebran Navidad, debiéramos nosotros de reconocer que fue un acontecimiento histórico, que fue real y que tuvo un propósito de ese evento, de ese acontecimiento. Decida celebrar, si usted desea, si usted reconoce, el gran Dios infinito, absoluto, eterno y soberano, decide hacerse hombre para venir y ofrecerse en sacrificio por los pecados de la humanidad.
Eso es Navidad. Bendiciones, un abrazo y dale like a este video, a este contenido y suscríbete para que sigas recibiendo nuestras notificaciones de este programa. Te esperamos en el próximo programa. Bendiciones, un abrazo.